Ahí estaba yo, de pie frente al espejo del baño, viendo mi reflejo cansado mientras me quitaba los aretes que había usado toda la vida. 69 años mirándome de vuelta, con las mismas manos arrugadas que habían trabajado sin descanso para darles todo a mis hijos. El agua fría del grifo corría mientras yo trataba de procesar lo que acababa de pasar en mi propia casa, en mi propia sala, donde debería sentirme segura y respetada. 20 personas. 20 extraños con maletas, mochilas, bolsas de comida y niños corriendo por todos lados. Mauricio, mi único hijo, había llegado a las 3 de la tarde con la caravana más grande que había visto en mi vida. Sin una llamada, sin un mensaje, sin siquiera tocar la puerta antes de entrar con su propia llave. Como si mi casa fuera un hotel de carretera donde pueden llegar cuando se les antoje. Mamá, necesitamos quedarnos aquí por un mes, había dicho con esa sonrisa que solía derretir mi corazón cuando era pequeño. Son los primos de Rosana desde Colombia. Ya sabes cómo es la situación allá. Necesitan un lugar donde quedarse mientras arreglan sus papeles. Rosana, mi nuera de 35 años, estaba parada detrás de él con los brazos cruzados, como si estuviera esperando que yo dijera algo para poder atacar. Sus ojos me atravesaban con esa mirada que había aprendido a temer en los últimos 5 años, desde que se casó con mi hijo y convirtió mi vida en un infierno silencioso. Pero esta vez algo era diferente. Esta vez, cuando vi a todos esos desconocidos acomodándose mis muebles, abriendo mi refrigerador, preguntando dónde estaba el baño, algo dentro de mi pecho se quebró de una manera que nunca había sentido antes. No fue rabia. No fue tristeza. Fue algo más frío, más definitivo. ¿Vinieron aquí a hospedarse gratis otra vez? Ni pensarlo. Vayan a buscar un hotel, les grité con una fuerza que no sabía que tenía dentro. Mi voz salió clara y firme, sin temblores, sin disculpas. Por primera vez en años, no estaba pidiendo permiso para hablar en mi propia casa. Rosana se abalanzó sobre mí como una fiera herida. Su cara se transformó en algo que jamás había visto antes, con los dientes apretados y los puños cerrados. Es tu obligación hospedarlos. Mauricio es tu hijo. Esta casa también es suya. No puedes ser tan egoísta. Egoísta. Esa palabra resonó en mis oídos como una bofetada. Yo, que había trabajado 16 horas diarias en la fábrica textil durante 40 años para pagar esta casa. Yo, que había criado a Mauricio sola después de que su padre nos abandonara cuando tenía 8 años. Yo, que había vendido mis joyas para pagarle la universidad, que había hipotecado mi casa para ayudarlo con su negocio, que había cuidado de él cuando estuvo enfermo y nunca, jamás, le había pedido nada a cambio. Los primos de Rosana se quedaron ahí parados, incómodos, viendo el espectáculo como si fuera una telenovela barata. Algunos ni siquiera hablaban español bien. Otros tenían esa mirada perdida de quien no entiende completamente lo que está pasando, pero sabe que no es bienvenido. Mauricio, le dije a mi hijo, ignorando completamente a su esposa. Habla conmigo. Tú y yo. Solos. Pero Rosana no me dejó terminar. Se interpuso entre nosotros como un muro humano, con esa actitud de víctima que había perfeccionado durante años. No. Aquí se habla con los dos. Yo también soy parte de esta familia. Mauricio, dile a tu mamá que no puede tratarnos así. Mi hijo me miró con esos ojos que ya no eran los del niño que había criado. Eran los ojos de un hombre débil, de alguien que había elegido el camino fácil de dejar que su esposa peleara sus batallas. Mamá, solo es por un mes. No es tanto tiempo. Además, esta casa es muy grande para ti sola. Grande para mí sola. Como si mi soledad fuera un crimen, como si el hecho de vivir en la casa que había pagado con mi propio sudor fuera un lujo que no merecía. Como si mis 69 años de vida no me dieran derecho a decidir quién entra y quién no entra en mi hogar. Un mes se convierte en 2. 2 se convierten en 6. Y 6 se convierten en para siempre, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ya pasó antes. Con los hermanos de Rosana. Con sus padres. Con sus tías. Siempre es, solo por un tiempo, hasta que yo me convierto en la sirvienta de mi propia casa. Era verdad y todos lo sabíamos. Durante los últimos 5 años, mi casa se había convertido en un hotel familiar donde llegaban, comían mi comida, usaban mis servicios, ensuciaban mis baños y se iban sin siquiera decir gracias. Mientras tanto, yo lavaba, cocinaba,
Limpiaba y pagaba las cuentas que se multiplicaban cada vez que alguien de la familia necesitaba un favor. «Eres una mujer horrible», me gritó Rosana con lágrimas de cocodrilo rodando por sus mejillas. «Mauricio, mira cómo me trata tu madre. Después de todo lo que hemos hecho por ella». ¿Todo lo que habían hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Visitarme solo cuando necesitaban dinero? ¿Llamarme únicamente para pedirme que cuidara a sus hijos mientras se iban de vacaciones? ¿Hacerme sentir culpable cada vez que quería un poco de tranquilidad en mi propia casa? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 20 invitados nos miraban como si fuéramos animales en un zoológico. Mauricio tenía la cabeza baja, como un niño regañado. Rosana seguía llorando con esa técnica perfecta que había usado para manipularnos a todos durante años. Pero yo ya no sentía nada. Ni culpa, ni tristeza, ni siquiera rabia. Solo una claridad fría y cristalina que me decía que había llegado el momento de tomar una decisión que había estado posponiendo durante demasiado tiempo. «Tienen 1 hora para irse», dije finalmente, con la misma tranquilidad con la que podría haber pedido un café. Todos. Sin excepciones. La hora que les había dado se sintió como una eternidad. Me encerré en mi habitación mientras escuchaba el caos que se desarrollaba en mi sala. Voces alteradas, maletas siendo arrastradas, puertas azotándose. Rosana lloraba como una actriz de teatro, gritando cosas como «es inhumano» y «cómo puede ser tan cruel con la familia». Mauricio trataba de calmarla con palabras que no podía escuchar claramente, pero su tono era de derrota total. Me senté en mi cama, la misma donde había pasado tantas noches sin dormir, preocupándome por ellos, planeando cómo ayudarlos con sus problemas financieros, pensando en maneras de ser una mejor madre, una mejor suegra. Había gastado tanto tiempo y energía tratando de ganarme el amor de Rosana que había olvidado cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por ganarme el mío. Cuando finalmente salí, la casa estaba en silencio. Habían dejado la puerta principal abierta, como una última muestra de desprecio. La sala estaba hecha un desastre, cojines tirados en el suelo, vasos sucios sobre la mesa de centro, migas de pan por todas partes. En la cocina encontré mi refrigerador casi vacío. Se habían llevado hasta la leche que había comprado esa mañana. Pero lo que más me dolió fue encontrar sobre la mesa de la cocina un papel arrugado con la letra de Mauricio. «Mamá, cuando recapacites y dejes de ser tan egoísta, llámanos. Pero recuerda que las acciones tienen consecuencias. No esperes que vengamos corriendo la próxima vez que nos necesites». Consecuencias. Mi propio hijo me amenazaba con consecuencias por defender mi hogar, mi tranquilidad, mi dignidad. Como si el amor de un hijo fuera algo que se puede retirar cuando la madre no se comporta como una sirvienta obediente. Esa noche no pude dormir. No por arrepentimiento, sino por una extraña sensación de libertad que no sabía cómo manejar. Era como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente hubiera podido exhalar. Pero junto con esa libertad llegó una comprensión dolorosa. Mi relación con mi hijo había estado construida sobre mi capacidad de ser útil, no sobre amor genuino. Los días siguientes fueron reveladores de maneras que nunca había imaginado. Mauricio no llamó. Rosana no mandó ni un mensaje. Era como si hubiera muerto para ellos, como si 5 años de ser su salvadora financiera y emocional no hubieran significado nada. La velocidad con la que me borraron de sus vidas me confirmó algo que había estado negando. Para ellos, yo era una herramienta, no una persona. Pero la verdadera revelación llegó cuando revisé mis estados de cuenta bancarios. Durante años había estado enviándoles dinero sin llevar un registro detallado. $200 aquí para el supermercado, 500 allá para el alquiler, 1000 para una emergencia que nunca se especificaba completamente. Solo en el último año había transferido casi $8000 a la cuenta de Mauricio. $8000 que habían salido de mi pensión, de mis ahorros, de la venta de cosas que tenían valor sentimental para mí. Llamé al banco esa misma tarde. «Señora Macías, ¿está segura de que quiere cancelar todas las transferencias automáticas?», me preguntó la empleada con una voz que trataba de sonar neutral pero que claramente estaba confundida. «Son cantidades considerables las que ha estado enviando mensualmente». «Completamente segura», respondí. «Y quiero cambiar todas mis contraseñas. También quiero saber si es posible quitar a mi hijo como beneficiario autorizado para consultas de cuenta». Esa conversación de 20 minutos me liberó de una carga financiera que había estado llevando sin darme cuenta de lo pesada que era.
Durante años había vivido con la ansiedad constante de no tener suficiente dinero para mis propios gastos porque siempre estaba calculando cuánto podría necesitar Mauricio el próximo mes. La siguiente llamada fue aún más liberadora. Ferretería González. Buenos días. La voz áspera del señor González me tranquilizó inmediatamente. Lo conocía desde hacía 15 años, desde que compré los primeros cerrojos para mi casa. Don González, necesito que venga a cambiar todas las cerraduras de mi casa. Todas. Incluyendo las del garaje. ¿Algún problema de seguridad, doña Matilde? Algo así, mentí a medias. Puede venir hoy. 2 horas después, don González estaba en mi puerta con su caja de herramientas y 3 cerraduras nuevas de alta seguridad. Mientras trabajaba, me contó sobre otros clientes que habían pedido el mismo servicio. Es más común de lo que piensa, doña Matilde. A veces la familia puede ser más peligrosa para la tranquilidad que cualquier extraño. No sabía si lo decía por experiencia personal o profesional, pero sus palabras me confirmaron que no estaba loca, que no estaba exagerando. Había personas que entendían que a veces el amor requiere límites físicos y concretos. Cuando terminó, me entregó 4 llaves nuevas y guardó las viejas en una bolsa. ¿Las quiere o las desecho? Deséchelas, respondí sin dudar. Todas. Ver esas llaves viejas desaparecer en su bolsa de herramientas fue como ver desaparecer años de invasiones no autorizadas, de llegada sorpresa, de personas entrando a mi casa como si fuera un territorio público. Por primera vez en mucho tiempo, mi hogar volvía a ser verdaderamente mío. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina limpia y silenciosa, me di cuenta de algo extraordinario. No me sentía sola. Me sentía acompañada por mí misma de una manera que había olvidado. La mujer que había trabajado 40 años, que había criado un hijo sola, que había pagado una casa con su propio esfuerzo, esa mujer seguía ahí. Había estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente a que yo recordara quién era antes de convertirme en la madre útil, la suegra conveniente, la abuela gratuita. El teléfono sonó 3 veces esa noche. 3 llamadas de números desconocidos que no contesté. Al día siguiente encontré varios mensajes en mi buzón de voz. La voz de Rosana, ahora más calculada y menos histérica. Matilde, sé que estás ahí. Solo queremos hablar. Mauricio está muy triste. No puede creer que su propia madre lo haya rechazado de esa manera. Borré los mensajes sin escucharlos completos. Había aprendido a reconocer la manipulación emocional, y esas palabras estaban llenas de ella. Mi hijo triste por haber sido rechazado, pero no triste por haberme faltado el respeto. Mauricio dolido por las consecuencias de sus acciones, pero no arrepentido por las acciones mismas. El verdadero gatillo llegó una semana después, de la manera más silenciosa y cruel posible. No fue un grito, no fue una confrontación. Fue un sobre blanco que encontré deslizado bajo mi puerta, como si fuera propaganda de algún supermercado. Pero cuando lo abrí, mis manos comenzaron a temblar de una manera que no había sentido desde el día que me enteré de que mi esposo nos había abandonado. Era una fotocopia de mi testamento. Mi testamento privado, el que había guardado en mi caja fuerte durante años, el que solo Mauricio sabía que existía porque yo, como una tonta, se lo había mencionado para tranquilizarlo sobre su futuro. Alguien había estado en mi casa, había abierto mi caja fuerte, había fotocopiado mis documentos más íntimos y personales. Pero no era solo la violación de mi privacidad lo que me tenía temblando. Era la nota manuscrita con la letra de Rosana pegada con cinta adhesiva sobre el documento. Matilde, sabemos exactamente cuánto vales. Y sabemos que sin Mauricio, no tienes a nadie más. Piénsalo bien antes de seguir con estas tonterías. Se habían metido a mi casa como ladrones. Habían usado las llaves que les había dado años atrás, cuando aún creía que la confianza familiar era sagrada. Habían revisado mis cosas más privadas, habían calculado mi valor como si fuera una propiedad en venta, y ahora me chantajeaban con mi propia herencia. La caja fuerte estaba en mi habitación, detrás de una foto familiar que había tomado cuando Mauricio cumplió 25 años. Una foto donde yo sonreía genuinamente, donde mi hijo tenía el brazo sobre mis hombros con cariño real, no fingido. Ahora esa imagen me parecía una mentira, una actuación que había durado más de lo que cualquiera de nosotros había planeado. Revisé la caja fuerte y confirmé mis peores sospechas. Habían tocado todo. Mi acta de nacimiento, los papeles de la casa, mis pólizas de seguros,
incluso las cartas que mi madre me había escrito antes de morir. Había huellas dactilares en documentos que no habían sido movidos en años. Habían estado ahí durante horas, catalogando mi vida como buitres. Pero había algo más. Faltaban algunos billetes que guardaba para emergencias. No muchos, tal vez $200, pero suficientes para confirmar que no solo habían venido por información. Habían venido a robar también. Mi propio hijo y mi nuera habían entrado a mi casa como criminales comunes. Me senté en mi cama con el testamento en las manos, viendo los números que representaban una vida entera de trabajo y sacrificio. La casa valuada en $250,000. Los ahorros que habían crecido lentamente durante décadas. Las pólizas de seguros que había pagado religiosamente todos los meses. Todo sumaba casi $400,000, una fortuna que había construido céntimo a céntimo, trabajando turnos dobles, negándome vacaciones, comprando ropa de segunda mano para poder ahorrar algo más. Y ellos lo sabían. Sabían exactamente cuánto valía mi muerte para ellos. La nota de Rosana no era solo una amenaza, era una declaración de intenciones. Me estaban diciendo que mi valor como persona estaba directamente relacionado con mi valor como herencia. El teléfono sonó en ese momento, como si hubieran estado esperando a que encontrara su regalo. La voz de Mauricio sonaba diferente, más dura, más calculadora. Mamá, tenemos que hablar. Sabemos que encontraste nuestra nota. ¿Su nota?, repetí, tratando de mantener la voz estable. Así llaman ahora al chantaje y al robo. No seas dramática, mamá. Solo queremos lo mejor para ti. Una mujer de tu edad no debería vivir sola con tanto dinero en la casa. Es peligroso. Nosotros podemos ayudarte a administrar mejor tus recursos. Administrar mis recursos. Como si mis 69 años de vida no me hubieran enseñado nada sobre cómo manejar dinero. Como si la mujer que había construido un patrimonio desde cero necesitara que dos personas que vivían pidiendo prestado le enseñaran sobre finanzas. Mauricio, le dije con una calma que me sorprendió, ustedes entraron a mi casa sin permiso, abrieron mi caja fuerte, robaron dinero y documentos privados, y ahora me amenazas con chantaje. Eso no es ayuda. Eso es un crimen. No digas tonterías. Somos tu familia. Tenemos derecho a saber cómo estás manejando las cosas. Además, tarde o temprano todo eso va a ser mío. Solo estamos tratando de planificar mejor. Tarde o temprano todo eso va a ser mío. Esas palabras se clavaron en mi pecho como dagas. Mi hijo no estaba preocupado por mi bienestar, estaba preocupado por su herencia. No le importaba que yo viviera dignamente, le importaba que yo muriera dejándole todo intacto. ¿Sabes qué, Mauricio?, le dije, sintiendo como algo dentro de mí se endurecía definitivamente. Tienes razón en una cosa. Es hora de planificar mejor. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Mis manos ya no temblaban. Mi mente estaba clara como el cristal. Durante años había estado viviendo en el miedo de perder el amor de mi hijo, pero ahora me daba cuenta de que ese amor había muerto hace mucho tiempo, probablemente cuando Rosana llegó a su vida y le enseñó a verme como una fuente de recursos en lugar de una persona. Busqué en mi libreta de direcciones un número que no había marcado en meses. Teodoro Herrera, el abogado que había redactado mi testamento original. Un hombre serio y profesional que me había ayudado con los papeles de la casa y otras cuestiones legales a lo largo de los años. Licenciado Herrera, habla Matilde Macías. Necesito hacer algunos cambios importantes en mis documentos legales. ¿Puede recibirme mañana? Por supuesto, doña Matilde. Es algo urgente. Digamos que es algo necesario, respondí, viendo la foto familiar que ahora me parecía la evidencia de una mentira bien construida. Muy necesario. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas. No porque fuera feliz, sino porque finalmente tenía un plan. Durante años había estado reaccionando a las manipulaciones de Mauricio y Rosana, tratando de ser la madre perfecta, la suegra comprensiva, la abuela disponible. Pero ya no más. Ahora era mi turno de actuar. Y ellos habían cometido el error de enseñarme exactamente qué tipo de personas eran realmente. Habían quitado la máscara demasiado pronto, habían mostrado sus verdaderas intenciones antes de asegurar completamente lo que querían. Me habían subestimado por completo. Pensaban que una mujer de 69 años sería fácil de manipular,
fácil de controlar, fácil de chantajear. No sabían que la misma fuerza que me había permitido trabajar 40 años en una fábrica, criar un hijo sola y construir un patrimonio desde la nada, esa misma fuerza ahora estaba dirigida contra ellos. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía la ventaja de saber exactamente con quién estaba peleando. La oficina del licenciado Teodoro Herrera estaba en el segundo piso de un edificio viejo, pero elegante en el centro de la ciudad. Había estado ahí muchas veces antes, siempre nerviosa, siempre preguntándome si estaba tomando las decisiones correctas. Pero esta vez subí esas escaleras con una determinación que me sorprendió a mí misma. Cada paso resonaba con la certeza de una mujer que finalmente había entendido el juego que estaban jugando con ella. Doña Matilde, me saludó Teodoro con esa sonrisa profesional que había aprendido a apreciar durante años. Se ve usted diferente. Más decidida. Porque lo estoy, licenciado. Completamente decidida. Le conté todo. Sin omitir detalles, sin suavizar la realidad, sin esa tendencia que había desarrollado de proteger la imagen de mi hijo incluso cuando él no se lo merecía. Le expliqué sobre la invasión a mi casa, el robo de documentos, el chantaje velado, los años de abuso financiero y emocional que había estado normalizando como amor familiar. Teodoro me escuchó en silencio, tomando notas ocasionales, pero principalmente observándome con esa expresión que los abogados ponen cuando están evaluando la seriedad de una situación. Cuando terminé, se recostó en su silla y me miró directamente a los ojos. Doña Matilde, lo que me está describiendo constituye varios delitos. Entrada ilegal, robo, chantaje, abuso financiero de persona mayor. ¿Está dispuesta a proceder legalmente contra su hijo? La pregunta flotó en el aire entre nosotros como una bomba sin explotar. Durante toda mi vida había sido incapaz de imaginar una situación donde yo estuviera en bandos opuestos a Mauricio. Pero ahora, sentada en esa oficina, me di cuenta de que él había cruzado esa línea mucho antes que yo. Había elegido tratarme como enemiga desde el momento en que decidió que mi amor era un recurso explotable en lugar de un regalo invaluable. No quiero lastimarlo innecesariamente, respondí lentamente. Pero tampoco voy a seguir siendo víctima de sus abusos. Quiero protegerme legalmente de manera que entienda que sus acciones tienen consecuencias reales. Teodoro asintió y comenzó a explicarme mis opciones. Podíamos empezar con una orden de restricción que les prohibiera acercarse a mi propiedad. Podíamos cambiar completamente mi testamento, agregando cláusulas que protegieran mis deseos de manipulación póstuma. Podíamos establecer un fideicomiso que controlara cualquier herencia futura de manera que no pudiera ser mal administrada. Pero hay algo más importante que todo eso, me dijo, inclinándose hacia adelante. Necesita proteger sus activos ahora, mientras está viva. Si ellos están dispuestos a chantajearla, también están dispuestos a encontrar maneras de acceder a su dinero mientras usted aún esté aquí. Tenía razón. Durante años había estado tan preocupada por lo que pasaría con mi dinero después de mi muerte que había descuidado protegerlo durante mi vida. Mauricio tenía acceso a información sobre mis cuentas, conocía mis rutinas financieras, sabía cuándo y dónde hacía mis transacciones importantes. Quiero transferir todo a cuentas nuevas, le dije. En un banco diferente, con contraseñas que solo yo conozca. Y quiero que usted sea mi único contacto autorizado para emergencias. Durante las siguientes 2 horas, Teodoro y yo planificamos una reestructuración completa de mi vida financiera y legal. Nuevas cuentas bancarias en una institución donde Mauricio no tenía contactos. Un testamento completamente nuevo que incluía cláusulas específicas sobre manipulación y abuso. Un poder notarial restringido que me permitía mantener control total sobre mis decisiones mientras establecía protecciones en caso de que alguien tratara de declararme incompetente. Hay una cosa más, le dije cuando ya estábamos terminando. Quiero documentar oficialmente todo lo que ha pasado. Las invasiones, los robos, las amenazas. Por si las cosas se ponen peores. Teodoro me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Doña Matilde, ¿está segura de que quiere llegar tan lejos? Una vez que pongamos esto en marcha, será muy difícil dar marcha atrás. Licenciado, le respondí, sintiendo una fuerza en mi voz que no había escuchado en años. Yo ya no puedo dar marcha atrás. Ellos se aseguraron de eso cuando decidieron tratarme como una víctima fácil en lugar de tratarme como la madre y abuela que merecía respeto.
Salí de esa oficina con una carpeta llena de documentos para firmar y una lista de tareas que completar durante los próximos días. Pero más importante que eso, salí con una sensación de control que no había sentido desde antes de que Rosanna entrara en nuestras vidas. Por primera vez en años, yo estaba dirigiendo mi propia historia en lugar de ser simplemente un personaje secundario en la historia de otros. El banco fue mi siguiente parada. Quiero cerrar todas mis cuentas actuales y abrir nuevas en este banco, le dije a la gerente, una mujer profesional de unos 40 años que me escuchó sin hacer preguntas innecesarias. Es por seguridad, señora Macías. Exactamente por seguridad. El proceso tomó 3 horas, pero cuando salí de ahí, mis ahorros de toda una vida estaban protegidos detrás de nuevas contraseñas, nuevos números de cuenta, nuevos protocolos de seguridad que Mauricio y Rosanna jamás podrían penetrar. Había movido $230,000 de una vida de trabajo a un lugar donde solo yo tenía acceso. Esa tarde, mientras organizaba mis nuevos documentos bancarios en mi casa ahora protegida por cerraduras nuevas, recibí la primera llamada de pánico. Era Mauricio, pero su voz sonaba diferente. Desesperada. Mamá, ¿qué hiciste? Fuimos al banco y nos dijeron que ya no tienes cuentas ahí. ¿Moviste todo el dinero? ¿A dónde? Mauricio, le respondí con una calma que me llenaba de orgullo. Lo que hice con mi dinero no es asunto tuyo. Nunca debería haber sido asunto tuyo. Pero mamá, nosotros te ayudamos con tus finanzas. Necesitamos saber dónde está todo por si algo te pasa. Lo único que necesitan saber es que mis asuntos están en orden y que ya no van a poder manipularme usando mi propio dinero como palanca. El silencio del otro lado de la línea fue largo y revelador. Mauricio estaba calculando, tratando de encontrar un nuevo ángulo de ataque. Cuando habló de nuevo, su voz tenía esa tonalidad manipuladora que había aprendido a reconocer. Mamá, Rosanna está muy preocupada por ti. Dice que has estado actuando de manera extraña. Tal vez necesites ayuda médica. Podríamos acompañarte al doctor para asegurarnos de que estás bien. Ahí estaba. La amenaza velada de declararme incompetente, de cuestionar mi salud mental porque ya no me comportaba como la víctima obediente que ellos necesitaban. Pero yo estaba preparada para eso también. Mauricio, ayer me hice un examen médico completo con el doctor Ramírez. Incluí evaluaciones cognitivas y psicológicas. Todo está documentado y archivado con mi abogado. Estoy perfectamente lúcida y competente para tomar mis propias decisiones. Era mentira, pero era una mentira estratégica. No había ido al doctor, pero ahora sabía que necesitaba hacerlo. Teodoro me había advertido que la incompetencia médica sería su próximo movimiento, y yo tenía que estar un paso adelante. No entiendo por qué estás haciendo esto, dijo Mauricio, y por primera vez en mucho tiempo, sonaba genuinamente confundido en lugar de manipulador. Lo estoy haciendo porque finalmente entendí que ustedes nunca me han amado por quien soy, sino por lo que puedo darles. Y ya no voy a vivir mendigando amor de personas que solo me ven como una fuente de recursos. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder, y por primera vez en meses, sonreí genuinamente. No tuve que esperar mucho para ver sus siguientes movimientos. Era como si hubiera activado una alarma silenciosa que había puesto a toda la familia en modo de crisis. Durante los siguientes 3 días, mi teléfono sonó constantemente. Números desconocidos, números bloqueados, y ocasionalmente el número de Mauricio que yo ya no contestaba. Pero no eran solo ellos. Habían reclutado refuerzos. La primera en llegar fue Paola, la hermana menor de Rosanna. Una mujer de 30 años que siempre había sido dulce conmigo, pero que ahora tocaba mi puerta con la urgencia de alguien en una misión. A través de la ventana la vi parada ahí con flores en las manos y esa sonrisa nerviosa que la gente pone cuando va a mentir. «Tía Matilde», me gritó desde afuera, usando ese título cariñoso que nunca había sonado tan falso. «Soy Paola. Solo quiero hablar contigo. Estoy preocupada». No abrí la puerta, pero sí hablé con ella a través de la ventana. «Paola, ¿quién te mandó aquí?» Su sonrisa se tambaleó un poco. «Nadie me mandó, tía. Rosanna me contó lo que pasó y pensé que tal vez había un malentendido. Tú sabes que mi hermana te quiere mucho. Tu hermana me quiere tanto que se metió a mi casa a robar mis documentos privados y después me chantajeó con mi propia herencia». Paola bajó las flores y su expresión cambió completamente. Ya no era la sobrina dulce y preocupada.
Ahora era una emisaria con un mensaje específico. Tía, mi hermana dice que estás confundida. Que tal vez la edad te está afectando más de lo que piensas. Dice que ella nunca haría algo así. Ahí estaba la segunda fase de su estrategia. Primero habían intentado el chantaje directo. Cuando eso no funcionó, ahora venían con la gaslighting, tratando de hacerme creer que yo había imaginado todo, que mi memoria me estaba fallando, que mi percepción de la realidad estaba distorsionada por la edad. Paola, le dije con una paciencia que no sentía, tengo 69 años, no 99. Mi mente está perfectamente clara. Y tengo evidencia física de todo lo que pasó, incluyendo la nota manuscrita de tu hermana. Pero tía, ¿no crees que tal vez malinterpretaste la situación? Rosana dice que ustedes tuvieron una discusión y que las cosas se dijeron con calor. Tal vez no fue tan grave como lo recuerdas. Era increíble cómo trataban de minimizar lo que había pasado. Una invasión se convertía en discusión. Un robo se convertía en malentendido. Un chantaje se convertía en cosas dichas con calor. Como si las palabras correctas pudieran cambiar la realidad de lo que habían hecho. Paola, dile a tu hermana que si quiere hablar conmigo, puede hacerlo a través de mi abogado. Ya no voy a tener conversaciones directas con ninguno de ustedes. La vi alejarse con las flores en las manos, probablemente para reportar que la misión de reconocimiento había fallado. Pero sabía que no se rendirían tan fácilmente. Tenían demasiado que perder como para retirarse después del primer intento. El segundo emisario llegó al día siguiente. Esta vez era Jairo, el hermano mayor de Mauricio, mi cuñado, que vivía en otra ciudad y que apenas veía una vez al año en Navidad. Un hombre serio y trabajador que siempre me había respetado, razón por la cual su aparición me dolió más que la de Paola. Matilde, me dijo cuando abrí la puerta, tenemos que hablar. Mauricio me llamó muy preocupado. A diferencia de Paola, decidí dejar entrar a Jairo. Conocía a este hombre desde hacía más de 30 años. Había estado en el funeral de mi esposo, había ayudado cuando Mauricio era adolescente y pasaba por momentos difíciles. Si había alguien en la familia que podría entender mi posición, sería él. Jairo, ¿qué te contó exactamente Mauricio? Se sentó en mi sala, viendo alrededor con esa expresión que la gente pone cuando nota cambios pero no puede identificar exactamente qué es diferente. Mi casa se sentía diferente porque yo me sentía diferente. Había una calma y un orden que no habían estado ahí en años. Me dijo que ustedes tuvieron una pelea muy fuerte, que lo echaste de la casa junto con toda la familia de Rosana, y que ahora no le contestas el teléfono y que moviste todo tu dinero a cuentas que él no conoce. Eso es todo lo que te dijo. Jairo me miró con curiosidad. ¿Hay más? Le conté la historia completa. Cada detalle, cada violación, cada manipulación. Vi cómo su expresión cambiaba gradualmente de confusión a preocupación y finalmente a algo que parecía indignación. Cuando terminé, se quedó en silencio durante largo rato. Matilde, me dijo finalmente, yo no sabía nada de esto. Mauricio me presentó la situación como si fueras tú la que estaba siendo irrazonable. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que mi sobrino se ha convertido en alguien que no reconozco. El Mauricio que yo conocía jamás habría hecho algo así a su madre. Era un alivio escuchar esas palabras de alguien que conocía a mi hijo desde que era niño. Por un momento había empezado a dudar de mi propia percepción, preguntándome si realmente estaba exagerando la situación como todos trataban de convencerme. Jairo, ¿puedo preguntarte algo? Mauricio te pidió dinero para venir aquí. Su expresión me dio la respuesta antes de que hablara. Me pidió que le prestara $300 para la gasolina y los gastos del viaje. Dijo que era urgente, que tenía que venir a ayudarte porque estabas en crisis. $300. Mi hijo había estafado a su propio tío para financiar una misión de manipulación contra mí. Había usado la preocupación genuina de Jairo como una herramienta para conseguir dinero, exactamente como había estado usando mi amor durante años. Matilde, no sabía que las cosas habían llegado tan lejos, me dijo Jairo, y pude ver la decepción genuina en sus ojos. ¿Qué vas a hacer? Ya lo estoy haciendo, Jairo. Estoy protegiendo mi dignidad, mi tranquilidad y mi patrimonio. Y no voy a disculparme por eso. Se fue una hora después, pero antes de irse me dio algo que no había recibido de nadie más en mi familia durante meses: respeto. Matilde,
Creo que estás haciendo lo correcto. Y si necesitas algo real, no dudas en llamarme. Pero el verdadero ataque llegó esa noche. No fue Paola con flores, ni Jairo con preocupación genuina. Fue Rosana con la artillería pesada. Llegó con 2 mujeres que no reconocí, tocando mi puerta con una agresividad que hizo vibrar toda la casa. Matilde, abre esta puerta inmediatamente. Tenemos que hablar. A través de la ventana pude ver que una de las mujeres tenía una cámara de teléfono apuntando hacia mi casa. Estaban grabando. Rosana había venido preparada para crear un espectáculo, probablemente para tener evidencia de que yo era la persona irrazonable en esta situación. «Sabemos que estás ahí», gritó una de las desconocidas. «Es una vergüenza cómo tratas a tu familia. Mauricio nos contó todo». No abrí la puerta, pero sí llamé a la policía. «Oficial, tengo 3 personas en mi propiedad privada que se niegan a irse y están grabando videos sin mi consentimiento». Llegaron en 15 minutos. Para entonces, Rosana y sus amigas estaban sentadas en mi jardín como si fueran manifestantes en una protesta. Cuando vieron las luces de la patrulla, inmediatamente cambiaron su actitud de agresiva a victimizada. «Oficial», escuché que Rosana le decía al policía, «estamos preocupadas por esta señora. Es la suegra de mi hermana y creemos que está teniendo problemas de salud mental. No nos contesta el teléfono, no nos deja visitarla». Pero yo ya había aprendido a jugar este juego. Salí de mi casa con una copia de la orden de restricción que Teodoro había preparado anticipando exactamente esta situación. «Oficial», le dije con la voz más calmada que pude, «estas personas han violado mi propiedad privada repetidamente. Han robado documentos de mi casa y me han amenazado. Tengo evidencia documentada de todo». El policía revisó mis papeles y después habló con Rosana y sus amigas. No pude escuchar toda la conversación, pero vi cómo las expresiones de ellas cambiaban de indignación a nerviosismo. «Señoras», les dijo finalmente el oficial, «necesitan retirarse de esta propiedad inmediatamente. Y no pueden regresar sin una orden judicial». Las vi alejarse, pero pude escuchar a Rosana gritando desde la calle, «Esto no se va a quedar así, Matilde. Mauricio tiene derechos. Vas a lamentar haber empezado esta guerra». Guerra. Finalmente había usado la palabra correcta. Porque eso era exactamente lo que esto se había convertido. La guerra que Rosana había declarado oficialmente trajo consigo una soledad que no había anticipado. No era la soledad de estar físicamente sola, que ya había aprendido a manejar y hasta disfrutar. Era la soledad de darse cuenta de que todas las relaciones que había construido durante años estaban contaminadas por el veneno que Mauricio y Rosana habían estado esparciendo sistemáticamente. Las llamadas de amigos familiares llegaron una tras otra durante los días siguientes. Pero ninguna era para preguntarme cómo estaba realmente. Todas eran para transmitirme la preocupación que Mauricio había plantado en cada conversación, para sugerirme que tal vez estaba siendo demasiado dura, para insinuar que mi edad me estaba volviendo difícil de tratar. Margarete, la comadre que había conocido en la fábrica hace 20 años, fue la más directa. «Matilde, Mauricio me llamó llorando. Dice que no sabe qué hacer contigo, que ya no eres la misma de antes». «¿Y tú qué le dijiste, Margarete?» «Le dije que te iba a hablar, que tal vez necesitabas que alguien te hiciera entrar en razón». Entrar en razón. Como si defender mi dignidad fuera una locura que requería corrección. Como si los años de abuso que había tolerado fueran razón y mi decisión de ponerle fin fuera irracionalidad. «Margarete, ¿en algún momento Mauricio te contó por qué empezó todo esto? Te dijo que se metió a mi casa sin permiso, que revisó mis documentos privados, que me robó dinero». El silencio del otro lado de la línea me dijo todo lo que necesitaba saber. Por supuesto que Mauricio no había mencionado esos detalles. Su versión de la historia me pintaba como una madre cruel que había enloquecido de la nada y había echado a su pobre hijo sin motivo. «Margarete», le dije con una tristeza que me sorprendió, «si después de 20 años de amistad prefieres creer la versión de alguien que ni siquiera conoces bien en lugar de preguntarme a mí qué pasó realmente, entonces nunca fuimos realmente amigas». Colgué el teléfono sabiendo que acababa de perder otra relación, pero también sabiendo que había sido una relación construida sobre bases falsas. Una verdadera amiga habría venido a mi casa a escuchar mi versión antes de hacer juicios. Pero en medio de esa campaña de aislamiento que Mauricio había orquestado, apareció una voz que no esperaba.
Era Julia, mi vecina de 3 casas hacia el norte, una mujer de 55 años que trabajaba como enfermera en el hospital municipal. Habíamos intercambiado saludos cordiales durante años, pero nunca habíamos tenido conversaciones profundas. Llegó a mi puerta un sábado por la mañana con una taza de café en cada mano y una expresión que no podía descifrar. «Matilde, ¿puedo sentarme contigo un rato? He notado mucho movimiento extraño alrededor de tu casa últimamente». La dejé entrar, agradecida por una conversación que no parecía venir con una agenda oculta. Julia tenía esa manera directa de hablar que solo desarrollan las personas que han visto demasiado sufrimiento humano en su trabajo. «Matilde, yo he estado observando. He visto las patrullas, he visto a esa mujer gritando en tu jardín, he visto diferentes personas tocando tu puerta a horas extrañas. Y también he notado que tu hijo y su esposa no han venido por aquí en semanas, cuando antes venían casi todos los días». Se recostó en mi sofá y me miró directamente a los ojos. «En mi trabajo veo mucho abuso familiar, especialmente contra personas mayores. Y reconozco los patrones. ¿Quieres contarme qué está pasando realmente?». Por primera vez en semanas, alguien me estaba preguntando por mi versión de los hechos sin una agenda predeterminada. Le conté todo a Julia, sin omitir detalles, sin suavizar la realidad. Ella me escuchó como solo sabe escuchar a alguien entrenado para reconocer trauma y manipulación. «Matilde», me dijo cuando terminé, «lo que me estás describiendo es un patrón clásico de abuso financiero y emocional. En el hospital vemos casos similares todas las semanas. Hijos adultos que tratan a sus padres como cajeros automáticos, que usan la culpa y la manipulación para mantener el control». Escuchar esas palabras de alguien profesionalmente capacitado para reconocer abuso fue como recibir una validación que no sabía que necesitaba desesperadamente. Durante semanas había estado cuestionando si realmente estaba exagerando, si mis reacciones eran desproporcionadas, si había malinterpretado situaciones por mi edad avanzada. «¿Sabes qué es lo que más me preocupa de tu historia?», continuó Julia. «No es el robo del dinero, ni siquiera la invasión a tu casa. Es la campaña de descrédito que están haciendo contra ti. Están tratando sistemáticamente de convencer a todos de que estás perdiendo la capacidad mental. Esa es una táctica muy peligrosa». Tenía razón. No había pensado en eso como una estrategia coordinada, pero ahora podía ver el patrón claramente. Cada persona que me había contactado había recibido la misma historia. «Matilde está actuando de manera extraña, está siendo irrazonable, tal vez la edad la está afectando. Julia, ¿qué puedo hacer para protegerme de eso?». Lo primero es documentar todo. Cada conversación, cada incidente, cada amenaza. Lo segundo es conseguir evaluaciones médicas y psicológicas profesionales que demuestren tu competencia mental. Y lo tercero es construir una red de apoyo con personas que no estén influenciadas por tu familia. Me dio el nombre de un psicólogo especializado en casos de abuso familiar y el número de una organización local que ayudaba a personas mayores en situaciones de explotación. «Matilde, no estás sola en esto. Hay sistemas de apoyo para mujeres en tu situación». Durante los días siguientes, seguí los consejos de Julia al pie de la letra. El doctor Vega, el psicólogo que me recomendó, me hizo una evaluación completa que confirmó lo que yo ya sabía. Estaba perfectamente lúcida, emocionalmente estable y capaz de tomar mis propias decisiones. Me dio un reporte oficial que agregué a mi archivo legal junto con todos los otros documentos que Teodoro me había ayudado a preparar. La organización de apoyo para personas mayores me conectó con otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Escuchar sus historias fue revelador y a la vez doloroso. Una señora de 72 años me contó cómo su hija había vaciado sus cuentas bancarias usando poder notarial. Otra me explicó cómo sus nietos la habían convencido de vender su casa para su propia seguridad y después la habían puesto en un asilo mientras ellos vivían con el dinero de la venta. «Lo que tienes que entender, Matilde», me dijo una de ellas, «es que para nuestros hijos abusivos, nosotras no somos personas. Somos recursos. Y cuando un recurso deja de ser útil o se vuelve problemático, lo descartan o tratan de controlarlo por la fuerza». Esas palabras me pegaron como un martillo. Durante toda mi vida había estado tratando de entender por qué mi amor incondicional no era suficiente para Mauricio, porque mis sacrificios no generaban gratitud sino más exigencias. Ahora entendía que había estado aplicando lógica emocional a una relación que para él era puramente transaccional.
Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando Julia me trajo información que no había pedido pero que necesitaba urgentemente. Matilde, trabajo en el hospital municipal. Tengo acceso a registros públicos. Tu nuera Rosana ha estado preguntando sobre procedimientos de interdicción legal. Ha consultado con 2 abogados diferentes sobre cómo declarar a alguien incompetente. Mi sangre se heló. Interdicción legal significaba que podrían quitarme completamente el control sobre mis finanzas, mis decisiones médicas, incluso dónde vivir. Si lograban convencer a un juez de que yo estaba mentalmente incapacitada, podrían tomar control total de mi vida y mi patrimonio. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que puedan iniciar esos procedimientos? Ya los iniciaron, Matilde. Presentaron una petición preliminar hace 3 días. Tienes una audiencia programada para la próxima semana. El mundo se tambaleó a mi alrededor. Mientras yo había estado jugando defensa, protegiendo mis activos y estableciendo límites, ellos habían estado jugando ofensa, tratando de quitarme completamente mi capacidad legal de defenderme. Pero esta vez no me paralicé. Esta vez, sabía exactamente qué hacer. Tomé mi teléfono y marqué el número de Teodoro. Licenciado, tenemos una emergencia legal. Y esta vez, vamos a contraatacar. La oficina del juzgado civil nunca me había parecido tan intimidante como esa mañana de jueves. Teodoro había trabajado día y noche durante una semana preparando nuestra defensa, y yo había pasado esas mismas noches organizando cada documento, cada prueba, cada pieza de evidencia que demostrara no solo mi competencia mental, sino también el patrón sistemático de abuso que había sufrido durante años. Doña Matilde, me dijo Teodoro mientras esperábamos en el pasillo, recuerde que el juez va a evaluar no solo su capacidad mental, sino también las motivaciones de quienes solicitan la interdicción. Hemos construido un caso sólido. A través del vidrio de la puerta pude ver a Mauricio sentado al lado de un abogado que no reconocía. Un hombre mayor, bien vestido, con esa expresión de seguridad que solo tienen los profesionales que están acostumbrados a ganar. Rosana estaba detrás de ellos, vestida de negro como si estuviera en un funeral. Mi funeral legal. Lo que más me dolió fue ver que habían traído testigos. Margaret estaba ahí, la misma mujer que había sido mi amiga durante 20 años y que ahora iba a testificar contra mi competencia mental basándose en las mentiras que Mauricio le había contado. También estaba Paulo, un primo lejano que apenas veía en las reuniones familiares, pero que aparentemente había desarrollado súbitamente una preocupación profunda por mi bienestar. Caso número 2024-789, Mauricio Macías versus Matilde Macías, solicitud de interdicción por incapacidad mental, anunció el secretario del tribunal. El juez, un hombre de unos 60 años con cabello gris y una expresión que había visto demasiados casos familiares desagradables, revisó los documentos iniciales antes de dirigirse a nosotros. Este tribunal va a evaluar la solicitud del señor Mauricio Macías para declarar mentalmente incompetente a su madre, la señora Matilde Macías, con el propósito de asumir control legal sobre sus finanzas y decisiones médicas. Procederemos con los testimonios de los solicitantes. El abogado de Mauricio se levantó con una sonrisa que me dio náuseas. Su señoría, vamos a demostrar que la señora Matilde Macías ha desarrollado un patrón de comportamiento errático, paranoia injustificada, y toma de decisiones irracionales que ponen en riesgo su bienestar y seguridad financiera. Llamó a Mauricio como primer testigo. Mi hijo se dirigió al estrado con una expresión de tristeza que habría convencido a cualquiera que no conociera la verdad. Su actuación fue magistral. Su señoría, mi madre siempre fue una mujer cálida y generosa. Pero en los últimos meses ha cambiado completamente. Se ha vuelto desconfiada, agresiva, paranoica. Cree que toda su familia está conspirando contra ella. ¿Puede dar ejemplos específicos de este comportamiento errático?, preguntó el abogado. Sí, su señoría. Hace unas semanas, mi esposa y yo llegamos a visitarla con algunos familiares que necesitaban un lugar donde quedarse temporalmente. Es algo que habíamos hecho antes sin problemas. Pero esta vez, mi madre nos gritó, nos acusó de querer robarle, y nos echó de la casa de manera violenta. La versión de Mauricio era técnicamente cierta, pero completamente distorsionada. Sí, había habido gritos. Sí, los había echado de la casa. Pero había omitido convenientemente el contexto: 20 personas llegando sin aviso para quedarse un mes, la invasión previa a mi hogar, el robo de documentos, años de abuso financiero. Además, su señoría,
continuó Mauricio, mi madre ha movido todo su dinero a cuentas secretas. Ha cambiado las cerraduras de su casa. Ha cortado comunicación con todos los miembros de la familia. Y ha comenzado a hacer acusaciones falsas sobre supuestos robos y chantajes que nunca ocurrieron. ¿Ha notado otros signos de deterioro mental?, preguntó el abogado. Sí, su señoría. Mi madre dice que tenemos documentos que no tenemos, que hemos estado en su casa cuando no hemos estado, que hemos hecho cosas que solo existen en su imaginación. Creemos que está desarrollando algún tipo de demencia que la está haciendo crear realidades falsas. Era una estrategia brillante y malvada al mismo tiempo. Estaban tomando cada acción racional que yo había tomado para protegerme y presentándola como evidencia de demencia. Mi decisión de proteger mis finanzas se convertía en comportamiento paranoico. Mi evidencia de sus abusos se convertía en realidades falsas. Mi establecimiento de límites se convertía en agresión irracional. Llamaron a Margarete después. Mi examiga testificó con lágrimas en los ojos sobre cómo yo había cambiado completamente, cómo había perdido la capacidad de mantener relaciones normales, cómo la había gritado sin razón durante nuestra última conversación telefónica. Paulo fue igualmente destructivo, describiendo cómo yo había estado actuando de manera extraña en las pocas ocasiones que nos habíamos visto, cómo había hablado de conspiraciones familiares que él no podía entender. Cuando Teodoro se levantó para nuestro turno, yo sentía como si hubiera sido apuñalada por cada persona que había testificado. Pero mi abogado tenía una sonrisa que no había visto antes. Su señoría, la defensa va a demostrar que la señora Matilde Macías no solo está completamente lúcida y competente, sino que ha sido víctima de un patrón sistemático de abuso familiar que justifica completamente cada acción que ha tomado para protegerse. Comenzó presentando las evaluaciones médicas y psicológicas que yo había completado la semana anterior. Reportes oficiales de 3 profesionales diferentes que confirmaban mi competencia mental total, mi estabilidad emocional y mi capacidad para tomar decisiones racionales. Su señoría, estos son reportes del Dr. Ramírez, médico internista, del Dr. Vega, psicólogo clínico, y de la doctora López, neuróloga. Todos coinciden en que la señora Macías tiene capacidades cognitivas normales para su edad, sin signos de demencia, deterioro mental o incapacidad para tomar decisiones. Después presentó la evidencia física del abuso. La nota manuscrita de Rosana con el chantaje sobre mi testamento. Las fotocopias de mis documentos privados que habían sido tomadas sin mi permiso. Los registros bancarios que mostraban las transferencias constantes de dinero que había estado enviándoles durante años. Su señoría, lo que los solicitantes llaman paranoia y comportamiento errático, es en realidad una respuesta racional y necesaria a años de explotación financiera y emocional. Llamó a Julia como testigo. Mi vecina testificó sobre lo que había observado desde su perspectiva profesional como enfermera con experiencia en casos de abuso familiar. Su señoría, he evaluado a la señora Macías tanto como profesional médica como vecina preocupada. Su comportamiento es consistente con el de una víctima de abuso que finalmente ha encontrado la fuerza para establecer límites saludables. No hay nada en su comportamiento que sugiera incapacidad mental. Pero el momento más poderoso llegó cuando Teodoro me llamó a testificar. Caminé hacia el estrado con las piernas temblorosas, pero con la mente clara. Durante 40 minutos, conté mi historia completa. Sin lágrimas, sin dramatismo, solo hechos claros y cronológicos. Expliqué cómo había trabajado 40 años para construir mi patrimonio. Cómo había criado a Mauricio sola después del abandono de su padre. Cómo había comenzado a enviarles dinero regularmente cuando se casó. Cómo esos préstamos nunca fueron devueltos y se convirtieron en expectativas. Cómo la invasión a mi casa y el chantaje habían sido la gota que derramó el vaso. Su señoría, concluí, yo no cambié de la noche a la mañana. Lo que cambió fue mi disposición a tolerar el abuso. Después de 69 años de vida, finalmente aprendí que el amor propio no es egoísmo, y que proteger mi dignidad no es una enfermedad mental. El abogado de Mauricio trató de atacar mi testimonio con preguntas sobre mi aislamiento social y mis decisiones financieras extremas, pero yo estaba preparada para cada una. Consejero, le respondí cuando me preguntó por qué había cortado contacto con mi familia. Si usted tuviera vecinos que entraran a su casa sin permiso, robaran sus documentos privados, y después lo chantajearan con su propia herencia, usted mantendría las puertas abiertas para ellos. El juez tomó un receso de 1 hora para revisar toda la evidencia.
Cuando regresó, su expresión era grave pero decidida. Después de revisar toda la evidencia presentada, incluyendo las evaluaciones médicas profesionales, los registros financieros y los testimonios de todas las partes, este tribunal encuentra que la señora Matilde Macías está completamente lúcida y competente para manejar sus propios asuntos. Sentí como si pudiera respirar por primera vez en semanas. Además, continuó el juez, este tribunal encuentra evidencia preocupante de un patrón de abuso financiero y emocional contra la señora Macías. La solicitud de interdicción es denegada en su totalidad. Mauricio y Rosana se vieron como si les hubieran dado una bofetada. Su abogado trató de mantener la compostura profesional, pero pude ver la derrota en sus ojos. Señor Mauricio Macías, dijo el juez dirigiéndose directamente a mi hijo, le sugiero encarecidamente que reconsidere su relación con su madre. Los tribunales no toman a la ligera los intentos de usar el sistema legal para continuar patrones de abuso familiar. Salimos del juzgado victoriosos, pero yo no sentía triunfo. Sentía una mezcla extraña de alivio y tristeza. Había ganado mi libertad legal, pero había perdido definitivamente a mi hijo en el proceso. Doña Matilde, me dijo Teodoro mientras caminábamos por los escalones del juzgado, ahora que hemos establecido su competencia legal de manera oficial, podemos proceder con los otros aspectos de su protección. ¿Qué otros aspectos? Las denuncias criminales por invasión de propiedad privada, robo y chantaje. Ahora tenemos evidencia oficial de que usted es una víctima competente, no una persona confundida. Eso cambia completamente el panorama legal. Miré hacia atrás y vi a Mauricio y Rosana saliendo del juzgado. Él me miró directamente a los ojos por primera vez en semanas, y lo que vi ahí no era amor, no era arrepentimiento, no era siquiera enojo. Era odio puro. La guerra estaba lejos de terminar. La victoria en el juzgado debería haberme dado paz, pero en cambio desató algo que no había anticipado, la desesperación de dos personas que acababan de ver cómo se les escapaba una herencia de $400,000 entre los dedos. El odio que vi en los ojos de Mauricio ese día se materializó en acciones durante las siguientes semanas de maneras que me confirmaron que había tomado la decisión correcta, pero que también me mostraron que tan profundo había caído mi hijo. La primera señal llegó 3 días después del juicio. Julia tocó mi puerta a las 7 de la mañana con una expresión de urgencia que inmediatamente me puso alerta. Matilde, anoche vi a un hombre rondando tu casa. Estaba probando las ventanas, viendo las cerraduras. Cuando me acerqué para preguntarle qué hacía, huyó corriendo. ¿Lo reconociste? No era Mauricio ni nadie que haya visto antes. Pero Matilde, creo que alguien está planeando entrar a tu casa. Esa misma tarde, mientras regresaba del supermercado, encontré que habían forzado mi buzón de correo. No se habían llevado nada, pero estaba claro que habían estado revisando mi correspondencia, buscando información sobre mis nuevas cuentas bancarias, mis seguros, cualquier cosa que les diera pistas sobre cómo acceder a mi dinero. Llamé inmediatamente a Teodoro. Licenciado, creo que están escalando. Si no pueden quitarme mi dinero legalmente, van a intentar hacerlo ilegalmente. Doña Matilde, es hora de involucrar a las autoridades de manera más seria. Vamos a presentar denuncias formales por acoso, invasión de la privacidad y amenazas implícitas. Pero antes de que pudiéramos proceder con las denuncias, Mauricio hizo su movimiento más desesperado y cruel. Llegó a mi puerta el viernes por la noche, solo, sin Rosana, con una expresión que no había visto desde que era niño y había roto algo valioso. Mamá, me dijo cuando abrí la puerta, tenemos que hablar. Solo tú y yo, como madre e hijo. Había algo en su voz que me hizo dudar. Por un momento, vi al niño de 8 años que había consolado cuando su padre nos abandonó, al adolescente que había ayudado con sus tareas, al joven que había abrazado cuando se graduó de la universidad. Mauricio, vienes en son de paz. Vengo a pedirte perdón, mamá. Rosana me ha estado presionando, manipulándome. Sé que las cosas se salieron de control. Decidí dejarlo entrar, pero mantuve la puerta abierta. Durante los siguientes 20 minutos, Mauricio me dio la actuación más convincente que había visto en años. Lloró, se disculpó, admitió que había cometido errores, prometió que las cosas serían diferentes. Mamá, sé que perdí tu confianza. Pero soy tu único hijo. Somos lo único que tenemos en este mundo. No podemos terminar así. Por un momento,
Mi corazón de madre se ablandó. Por un momento, quise creer que mi hijo había encontrado la cordura, que el amor había vencido a la codicia, que podíamos reconstruir algo real de los escombros de nuestra relación. Pero entonces cometió el error que reveló sus verdaderas intenciones. Mamá, para demostrar que realmente quiero arreglar las cosas, creo que deberíamos empezar por poner todo en orden legalmente. Podríamos establecer un fideicomiso familiar donde yo te ayude a administrar tus finanzas. No para quitarte el control, sino para asegurarme de que siempre tengas todo lo que necesitas. Ahí estaba. Después de todo el teatro, después de todas las lágrimas y disculpas, todavía estaba tratando de conseguir acceso a mi dinero. Solo había cambiado la estrategia de agresión directa a manipulación emocional. Mauricio, le dije con una calma que me sorprendió, ¿realmente crees que soy tan tonta como para caer en eso? Su expresión cambió instantáneamente. La máscara de arrepentimiento se cayó y el verdadero Mauricio emergió otra vez. Mamá, estoy tratando de ayudarte. A tu edad, manejar tanto dinero es complicado. Podrías cometer errores. Errores como confiar en ti. Maldita sea, mamá. Yo soy tu hijo. Ese dinero va a ser mío de todas maneras cuando te mueras. ¿Por qué no podemos simplemente hacer esto fácil para todos? Ahí estaba la verdad cruda y sin disfraces. Para Mauricio, yo era solo un obstáculo temporero entre él y su herencia. Mi vida, mi bienestar, mi dignidad, nada de eso importaba comparado con su impaciencia por acceder a mi dinero. Mauricio, le dije levantándome de mi silla, sal de mi casa. Ahora. Ok. ¿Vas a llamar a la policía otra vez? ¿Vas a seguir haciendo el ridículo? No, Mauricio. No voy a llamar a la policía. Se relajó, pensando que había ganado algo. Voy a llamar a mi abogado y vamos a cambiar mi testamento. Completamente. Su cara se puso pálida. Mamá, no puedes hacer eso. Soy tu único hijo. Y tú acabas de demostrarme que esa es la tragedia más grande de mi vida. Se fue gritando amenazas que no pude escuchar completamente, pero que incluían palabras como vas a lamentar esto y no se va a quedar así. Al día siguiente, Teodoro y yo redactamos un testamento completamente nuevo. En lugar de dejarle todo a Mauricio, establecimos un fideicomiso que donaría la mayor parte de mi patrimonio a organizaciones de caridad que trabajaban con víctimas de abuso familiar. Mauricio recibiría $1000, suficiente para que no pudiera impugnar el testamento por omisión total, pero no lo suficiente para que valiera la pena continuar su campaña de acoso. Doña Matilde, me dijo Teodoro mientras firmábamos los documentos, ¿está segura de esta decisión? Es bastante radical. Licenciado, le respondí, mi hijo me enseñó que el dinero puede corromper incluso el amor maternal. No voy a permitir que mi legado sea la fuente de más corrupción. Esa decisión me liberó de una manera que no había anticipado. Durante años había estado cargando el peso de preservar una herencia para alguien que no la merecía. Ahora, mi dinero serviría para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la mía. Pero Mauricio no se rindió fácilmente. Durante las siguientes semanas, intentó todo: manipulación emocional, amenazas legales, acoso constante. Llegó a contratar a un investigador privado para que me siguiera, tratando de encontrar evidencia de comportamiento errático que pudiera usar en un nuevo juicio de interdición. El punto de quiebre final llegó cuando Julia me mostró fotos que había tomado discretamente. Mauricio y Rosana habían estado midiendo mi casa desde afuera, tomando fotos de las ventanas, haciendo lo que parecía ser un reconocimiento para un robo planificado. Matilde, me dijo Julia, creo que están planeando algo serio. Esto ya no es solo acoso. Esto es planificación criminal. Tenía razón. Era hora de terminar esto de una vez por todas. La confrontación final llegó en la forma más cobarde posible. No fue el enfrentamiento dramático que había imaginado, sino algo mucho más siniestro, un intento de robo que confirmó que mi hijo había cruzado todas las líneas que separan la manipulación familiar del crimen común. Era un martes por la noche cuando escuché ruidos en mi patio trasero. No eran los sonidos normales de gatos o el viento. Eran pasos calculados, el roce de herramientas contra metal, susurros urgentes. Alguien estaba tratando de forzar la ventana de mi cocina. Desde mi habitación, con las luces apagadas, pude ver las sombras de dos figuras trabajando en la ventana. Una de ellas era claramente Mauricio por su altura y postura.
La otra era más pequeña, probablemente Rosana. Después de años de manipulación emocional, habían decidido recurrir al robo directo. No sentí miedo. Sentí una claridad fría y definitiva. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias mientras grababa video de lo que estaba ocurriendo. 911. ¿Cuál es su emergencia? Tengo 2 intrusos tratando de entrar a mi casa por la ventana trasera. Estoy grabando todo. ¿Están armados? No lo sé, pero uno de ellos es mi hijo. Esto es parte de un patrón de acoso que hemos estado documentando legalmente. La policía llegó en 8 minutos. Para entonces, Mauricio y Rosana habían logrado abrir la ventana y estaban dentro de mi cocina con linternas, revisando cajones y armarios. Los oficiales los arrestaron infraganti, con herramientas de robo en las manos y evidencia en video de su entrada ilegal. Cuando Mauricio me vio parada en la sala con los policías, su expresión no fue de arrepentimiento o vergüenza. Fue de rabia pura. Esto es ridículo. Es mi madre. No puede arrestarme por estar en la casa de mi familia. Señor, le dijo el oficial mayor, esta es la propiedad privada de la señora Macías. Usted no tiene derecho legal a estar aquí sin su permiso. Y definitivamente no tiene derecho a entrar por la fuerza. Ella está enferma. Nos necesita. Solo estábamos tratando de ayudarla. Rosana trató una aproximación diferente, llorando y alegando que estaban preocupados por mi seguridad y que habían venido a verificar que estuviera bien. Pero las herramientas de robo en sus manos y el video que había grabado contaban una historia muy diferente. Los arrestaron por invasión de domicilio, intento de robo y acoso. Mientras los esposaban, Mauricio me gritó desde la patrulla, «Esto no termina aquí, mamá. Vas a necesitarnos algún día y no vamos a estar». Mauricio, le respondí con una voz que apenas reconocí como mía, yo ya no necesito a nadie que me vea como un obstáculo para su codicia. Fueron las últimas palabras que intercambiamos. Los meses siguientes trajeron una paz que no había sentido en años. Sin la presión constante de sus manipulaciones, sin el miedo de sus invasiones, sin la culpa de sus chantajes emocionales, comencé a redescubrir quién era cuando no estaba siendo la madre útil, la suegra conveniente, la abuela gratuita. Julia se convirtió en una amiga verdadera, no solo la vecina preocupada que había sido inicialmente. Juntas comenzamos un pequeño grupo de apoyo para mujeres mayores que habían enfrentado abuso familiar. Compartir nuestras historias con otras que habían pasado por situaciones similares me confirmó que no estaba loca, que no había exagerado, que mis reacciones habían sido completamente justificadas. Teodoro finalizó todos los aspectos legales de mi nueva vida. El testamento modificado, las cuentas protegidas, las órdenes de restricción permanentes. Mi patrimonio ahora serviría para ayudar a otras mujeres a escapar del abuso, no para perpetuar el ciclo de codicia que había destruido mi relación con mi hijo. Un año después del arresto, recibí una carta en prisión. Mauricio había sido sentenciado a 6 meses por invasión de domicilio y intento de robo. Su carta era una mezcla extraña de manipulación y arrepentimiento genuino, pero ya no me importaba distinguir entre ambos. Había aprendido que algunas relaciones están tan envenenadas que no pueden ser salvadas, sin importar cuánto amor hayamos invertido en ellas. Mamá, escribía, sé que cometí errores. Cuando salga, quiero intentar arreglar las cosas entre nosotros. No respondí la carta. No porque fuera cruel, sino porque finalmente había entendido que el amor propio a veces requiere cerrar puertas que otros insisten en mantener abiertas. Hoy, a los 70 años, vivo en la misma casa que pagué con 40 años de trabajo, pero es un hogar completamente diferente. Es un lugar donde tengo control sobre quién entra y quién sale, donde mis decisiones son respetadas, donde mi edad es vista como sabiduría en lugar de vulnerabilidad. Me levanto cada mañana sin ansiedad sobre qué crisis familiar tendré que resolver o qué manipulación emocional tendré que navegar. Uso mi dinero para cosas que me dan placer, libros, plantas para mi jardín, donaciones a causas que apoyo, pequeños lujos que me había negado durante años para poder enviar transferencias a una cuenta que nunca me agradeció. Algunas noches, cuando estoy sentada en mi sala leyendo en silencio, pienso en el niño que Mauricio fue antes de que la codicia lo corrompiera. Siento tristeza por esa pérdida, pero ya no siento culpa por haber puesto límites que protegieron mi dignidad. Aprendí que el amor real nunca exige que sacrifiques tu bienestar por la comodidad de otros. Que ser madre no significa ser víctima.
que la familia que abusa no merece acceso ilimitado solo por compartir sangre. Y aprendí, más importante que todo, que nunca es demasiado tarde para defenderte, sin importar cuántos años hayas pasado normalizando el abuso como amor. Mi casa ahora tiene cerraduras nuevas, cuentas bancarias seguras, y fronteras que nadie puede cruzar sin mi permiso. Pero más importante que eso, mi corazón tiene límites saludables que protegen la mujer que trabajó 40 años para merecer respeto, no manipulación. Algunas batallas se ganan no por destruir al enemigo, sino por negarse a seguir siendo víctima. Esta fue la mía.